Ética y antropología, un nuevo reto para el siglo XXI. Un ensayo de Witold Jakorczynski y José Sánchez Jiménez. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Golfo, Xalapa, Veracruz, México. Ética y antropología, juntas o separadas. La ética suele dividirse en tres subdisciplinas: la ética normativa, la ética descriptiva y la filosofía moral o metaética. Tradicionalmente el uso de la ética se restringía a la ética normativa. La ética descriptiva detallaba y analizaba los sistemas éticos existentes y era considerada como tal por las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología. La metaética o filosofía moral, en cambio, abarcaba una reflexión crítica sobre el lenguaje de la ética, juicios morales, valores, obligaciones y derechos, etc. Cuando hablamos de la ética de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino o de Kant, pensamos en los grandes sistemas de la ética normativa y las consecuentes preguntas: ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuáles son nuestras obligaciones morales? Si las respuestas a estas preguntas están bien elaboradas y constituyen un sistema coherente, pueden formar teorías éticas. Desde Sócrates, la ética fue considerada la más importante de las disciplinas filosóficas y desde el tiempo de Aristóteles empezó a gozar de una autonomía notable. Hoy la lógica, la metafísica, la ontología, la epistemología, la estética y la ética son las disciplinas que habitan en las aulas del castillo de la filosofía, juntas pero no revueltas. ¿Cuáles son las relaciones entre la ética normativa y la antropología? ¿Es importante la antropología para la ética normativa? ¿Es la ética normativa pertinente para la antropología? En el transcurso del siglo XX se presentaron dos posturas. La tradicional, que admitía que mientras la ética era relevante para la antropología, esta no era relevante para la ética. Y la más reciente, según la cual existe un traslape de intereses entre ambas disciplinas. Hasta finales del siglo XX predominó la primera postura. Nadie cuestionaba en la práctica el papel de la ética normativa que debía desempeñar en la investigación antropológica. Los antropólogos necesitan orientarse moralmente en su investigación, en las relaciones con los informantes y con otros antropólogos. Los antropólogos son ciudadanos de una comunidad y deben someterse a sus reglamentos morales. Al mismo tiempo, los datos recopilados y las teorías elaboradas por los antropólogos cerca del origen y función de la moral no aportan nada o casi nada a la ética normativa. La razón era epistemológica. David Hume observó en el siglo XVIII que el lenguaje de la moral no le rinde pleitesía al mundo como es. Lo que es no implica lo que debe ser. Kant siguió a Hume al afirmar
al final de la crítica de la razón práctica que las cosas que merecen nuestra admiración son dos: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Kant, 1788. Los sistemas de valores alternativos que no son deducibles de la ley moral única forman constelaciones de estrellas cuán hermosas como inútiles. Finalmente, Moore admitía al principio del siglo XX que cualquier teoría ética naturalista, o sea, aquella que intente deducir nuestras obligaciones de algunos hechos acerca del mundo o de la naturaleza humana, peca de una falacia naturalista. Para saber cómo debo vivir yo, es inútil saber cómo viven los dogones, los yanomami o los apaches. Aunque Principia Ética de Moore fue publicada en 1903, el problema de la falacia naturalista, el argumento antinaturalista y sus posibles respuestas a este argumento ocuparon los intelectos y la imaginación de los mejores filósofos del siglo XX. Gran parte de las respuestas a la guillotina de Hugh Moore fueron elaboradas en el lenguaje de la lógica y de la filosofía del lenguaje. Brandt, 1959, Black, 1964, Gitch, 1977, Searle, 1964, Holouka, 1981, Rackles, 1991. Este no es el lugar para seguir los desesperados intentos de abolir la guillotina de Hugh Moore. Lo interesante es la huella que estos debates dejaron en la antropología. La primera respuesta de los antropólogos fue aceptar la guillotina. Las normas no se siguen de los hechos. Wittgenstein, 1953, Teneques, 1971. Pero mientras que unos aceptaron la gran tradición filosófica, los otros la pusieron en la picota. Hubo dos intentos de atar ambas disciplinas. El primero provenía de los filósofos en su mayoría y el otro de los antropólogos. Aquellos proponían rechazar la guillotina de Hugh Moore y soñaban con encontrar teorías filosóficas naturalistas más sensibles a los datos etnográficos. Los antropólogos empezaron a debatir el relativismo cultural, una nueva versión del relativismo ético, una postura filosófica por excelencia que se remontaba al credo de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen como existentes, de las que no existen como no existentes. Si el hombre refiere a las comunidades, colectivos y culturas, el camino al relativismo cultural queda abierto. Diógenes Laercio, 1998. Veamos ejemplos de ambos intentos. Abraham Edel y May Mandelbaum Edel creían que la nueva filosofía permitiría captar científicamente lo que llamaron la ética en el sentido ancho, widest ethics, y no solo la ética en el sentido angosto. La ética en el sentido ancho no es un campo autónomo, forma parte de un contexto social, de una forma de vida. Para Edel, los métodos científicos permitirán estudiar la ética en un contexto más grande, describirla en los procesos psicológicos y culturales, una alternativa para las éticas tradicionales no naturalistas. El pragmatismo de Dewey
no solo permite evitar la incómoda dicotomía hechos versus valores, además fundamenta la investigación de los temas tradicionalmente reservados para la filosofía sobre las bases científicas. Una muchacha Yanomami se pinta con uruku. Totobi, Roraima, Brasil, 1996. Aunque Edel apelaba a la unión de la ética normativa con la descriptiva, los filósofos y los antropólogos, entusiasmados por un nuevo concepto de significado como uso social, Wittgenstein, 1988, Ogden y Richards, 1946, dejaron de lado la reflexión normativa para ocuparse de los estudios semánticos y empíricos en torno a otros códigos éticos. Aprovechaban el material etnográfico reunido para postular o atacar la postura del relativismo en la ética descriptiva. En esta nueva variante, el relativismo afirmaba que las diferencias morales entre sociedades eran reales e insuperables. Cualquier intento de superarlas es visto como un intento etnocéntrico. La mayoría de los antropólogos defendían una modalidad de relativismo moderado. Las diferencias son reales, pero pueden tener un denominador común. No excluyen las semejanzas, son respuestas distintas a las mismas necesidades humanas. Boas, 1896, Med, 1928, Benedict, 1934. Finalmente, una legión de antropólogos y filósofos abogaron por una postura universalista. Las sociedades humanas, por más distintas que sean, comparten algunos universales, o sea, instituciones y valores humanos comunes. Desde el inicio del debate no quedaba claro si el nuevo relativismo era una postura unívocamente descriptiva. Desde entonces, el término relativismo cultural fue fuente de una profunda confusión. Clyde Cluncock insistía en que el relativismo cultural no podía identificarse con el relativismo ético normativo, Cluncock, 1955, pero otros antropólogos ignoraban esta sugerencia. Para Melville Herskovits, el relativismo descriptivo tomó la mano de una versión del relativismo normativo de tipo cultural, dado que los universales no existen, o sea que no hay criterios universales para los juicios de valor, elemento descriptivo. Estos deben validarse en sus contextos culturales, elemento normativo. Las culturas, no obstante, forman las unidades autónomas y no pueden ser objeto de ningún juicio moral, presupuesto teórico. Por tanto, todas las culturas son válidas por igual, elemento normativo. Herskovits, 1958. En su mayoría, los filósofos han puesto en la picota esta forma de relativismo al rechazar el relativismo cultural como una postura ética dogmática y contradictoria. Si todos los juicios de valor valen dentro de sus marcos culturales, el juicio de que todas las culturas son iguales vale únicamente en su marco cultural y por tanto no puede obligar universalmente. Williams, 1972, Gellner, 1973, Jarvi, 1977, Bernengo, 2004, Goodman,
1992, o lo reformulaban como una postura metaética, o bien como una consecuencia teórica del análisis tipo EMIC, Winch 1994, o como una actitud de apertura hacia la diversidad cultural. Los debates en torno al relativismo dividieron a los filósofos y a los antropólogos, sembraron confusiones, pero resultaron fructíferos. Convencieron a los antropólogos de que cualquier debate teórico sobre los universales culturales será endeble sin un análisis conceptual adecuado. La metaética o filosofía del lenguaje ético se consagró a cumplir parte de esta tarea en el siglo XX. Karl Duncker, psicólogo de la escuela de Helmstadt, fue un antecedente notable. En 1939 publicó un artículo en Mind en el que sugería que no podemos juzgar si miembros de diferentes tribus concuerdan o no concuerdan en sus juicios morales si no aclaramos el significado de sus actos. Las personas que abominan o alaban el infanticidio no querellan acerca de si es correcto o no asesinar infantes. La razón reside en lo que entienden por asesinato los que aceptan esta práctica y por infantes aquellos que la abominan. El conflicto se vuelve ilusorio. Duncker, 1939. Este planteamiento concordaba con la idea de Wittgenstein, según la cual en la psicología empírica y a pari en otras ciencias sociales existen métodos experimentales y confusión conceptual. Wittgenstein, 1988. La antropología es una hermana gemela de la psicología. Sin aclaración conceptual acerca del uso de semejanzas universal, diferencias, además de un detallado análisis conceptual de los usos de los términos nativos correspondientes, nunca sabremos si los universales morales existen o no. Jóvenes Yanomami en la lluvia. Demini, Roraima, Brasil, 1989. El segundo intento de buscar la unión entre ética y antropología, el segundo intento de buscar la unión entre ética y antropología se manifestó en la segunda mitad del siglo XX. Hacía poco menos de 50 años, la propuesta de Edel se había convertido en un hecho en los albores del siglo XXI, aunque no todos los antropólogos vieran en su disciplina una ciencia empírica. ¿Por qué las disciplinas separadas de repente se casaron? Lo que hizo posible su unión fue una extensión del objeto de interés de los antropólogos. En este campo también había golondrinas. Margaret Mead opinaba en 1928 que el conocimiento de otras culturas debe conducir a una corrección de la nuestra. Mead, 1928. En la década de 1960 vino una verdadera revolución en este ámbito, cuando nació la llamada antropología en casa. En Estados Unidos, a finales del siglo XX, abarcaba ya los estudios de museos, hoteles, hospitales, prisiones, prensa, etc. En el artículo titulado The Primacy of Ethical, Nancy Shepherd Hughes sugiere que la etnografía debe ser usada como una herramienta para la reflexión crítica y la liberación humana, dado que la ética hace posible la cultura. Según esta
perspectiva postmoderna, la antropología debe orientar prácticas a riesgo de debilitarse y volverse inútil. Habría llegado la hora de la etnografía autorreflexiva. Los estudios fuera de casa se utilizaban para enfrentar las cuestiones culturales en casa por medio de dos técnicas: la desfamiliarización de la crítica epistemológica y la desfamiliarización por la yuxtaposición de culturas. Marcus y Fischer, 1999. Las técnicas de desfamiliarización asumen un punto de vista crítico y por tanto normativo. Como anuncian Marcus y Fischer, los antropólogos que trabajan en casa practican como su objetivo la crítica de la ideología o la desmitificación de las maneras de pensar en el campo de la acción social y vida de las instituciones. Marcus y Fischer, 1999. La perspectiva de una nueva antropología crítica permite cambiar un viejo prejuicio que piensa en la ética como una disciplina normativa, mientras que la antropología pregona únicamente su carácter descriptivo. Pero el prejuicio no surgió por los gustos de cocina. La creciente reflexión sobre la necesidad de algunos códigos de ética unificados refleja una preocupación por retener a la antropología dentro de los límites éticos sin mezclarse demasiado con las ideas de interdisciplinariedad. Los códigos de ética son la prueba de que, a pesar de todo, la antropología y la ética siguen siendo disciplinas autónomas. A finales del siglo XIX existió una distinción entre Volkskunde, el estudio de la población rural interna, y su folclore, Völkerkunde, el cuestionamiento sobre otros más distantes. Arqueti, 2008. El interés de la antropología española se centraba más bien en criticar el colonialismo antropológico extranjero desde las perspectivas de los nacionalistas periféricos, pero como observaron Linz y Escobar, la antropología mundial, como la economía, tiene sus periferias que están dirigidas desde un centro imperial. Linz y Escobar, 2008. La normatividad profesional. En el ejercicio de escritura de la cultura, la participación del punto de vista del etnógrafo se transformó en un hito experimental de las relaciones de campo entre observador y observado. Marcus y Fischer, Rosaldo, 1991, entre otros. Reconsiderando lo que el antropólogo entiende por objetividad. La responsabilidad del sujeto frente al objeto de conocimiento antropológico consiste en establecer las condiciones básicas para el ejercicio responsable de una antropología dialógica, para fomentar la autorreflexividad de la disciplina. En este contexto, donde el antropólogo forma parte activa del proceso de producción del conocimiento antropológico, la eticidad se ha convertido en algo recursivo. A ello contribuyeron también los escándalos en que se ha visto envuelta la disciplina, que aluden sobre todo al compromiso que establece el antropólogo con el objeto de estudio. Desde esta óptica podemos afirmar que la emergencia del debate sobre códigos éticos para las profesiones proviene desde lo que
en efecto recibimos como conflictos de interés, lo que ha derivado a su vez en un debate sobre límites disciplinares. ¿Hasta dónde puede llegar la antropología con el conocimiento de sí? Múltiples trabajos se han orientado hacia una etnografía de lo público, es decir, un tipo de investigación y escritura que está directamente vinculada con los temas sociales críticos de nuestro tiempo, incluyendo tópicos como la salud y los servicios de atención médica, los derechos humanos, la supervivencia de la cultura, el ambientalismo, la violencia, la guerra, el genocidio, los procesos migratorios, la pobreza, el racismo, la igualdad, la justicia y la paz. Desde Locke, 2005. Todos temas de interés público cuya inscripción social sucede en un dominio de relaciones locales globales. Como consecuencia, el antropólogo cruza con frecuencia las fronteras entre la singularidad de los objetos de conocimiento antropológico y amplía sus horizontes hacia una visión cosmopolita de ciudadanía, entre las restricciones locales y la ampliación del dominio social. El contexto de relaciones sociales donde se inscribe la etnografía se ha ampliado con al menos dos consecuencias. Uno, el punto de vista de autor y de representatividad son restringidos, limitados e insuficientes para dar testimonio de las relaciones sociales. Y dos, la amplitud de temas sociales sitúa al antropólogo en un predicamento dado que su presencia en diversos contextos y escalas conlleva a un sentido de implicación en el mundo de sus pares. El primer caso se ha optado por una antropología más bien dialógica, en tanto que en el segundo caso se ha reforzado la relación entre etnógrafos y pares por medio de una lógica contractual fundada en la idea del consentimiento de la información. Sin embargo, estas alternativas solo son una reducción del debate de cara a la historia social de la antropología en cada contexto, y es absurdo trazar asimetrías de centralidad versus periferia porque suponen de antemano el modelo al que se aspira. Para decirlo de otra manera, cada momento histórico de la disciplina conlleva el germen de un estadio de la conciencia moral. Peter Pearls, 1999, se percata de ello en un recorrido por 4 etapas históricas de la disciplina. Muestra la doble moral de la antropología, que consiste en comprender la cultura e intervenir en ella simultáneamente. Los debates en torno a la búsqueda objetiva de la verdad han orientado de lo que podría denominarse políticas de sentido o modelos morales de la antropología. D'Andrade, 1995. Desde esta posición, la insistencia en la codificación de la ética tendría como efecto el empoderamiento de las asociaciones, más que la discusión sobre las relaciones entre moralidad, intervención antropológica y contextos de interacción. En oposición, se ha propuesto que la experiencia, más que las prescripciones
oriente los debates éticos. Incluso el valor de los códigos éticos profesionales se circunscribe al ámbito de la regulación contractual entre antropólogos y sus patrocinadores. No obstante, este peso negociador de las posiciones y del campo mismo implica el signo de una ética contractual que adjudica cierta preponderancia a la racionalidad electiva y a la condición de caeteris paribus para el ejercicio de las decisiones. En el caso de la historia social de la antropología en Estados Unidos, Patterson 2001, pueden advertirse hitos paradigmáticos ante los cuales las demás formas de ejercicio del quehacer antropológico se sitúan bien por la impronta de los problemas sociales y contextos de producción del conocimiento antropológico, o bien porque se asumen modas a partir de las que fructifica cierto tipo de estudios en demérito de otros. Como sugerimos más arriba, no puede desligarse la teoría antropológica del contexto social de producción, como tampoco de la orientación ética de la misma. Primero, porque la teoría antropológica define lo que es y la metodología como abordarlo, mientras que la reflexión ética nos señala los límites tenues entre lo que se puede y o se debe hacer en cada caso. Para ilustrar lo inacabado del debate sobre la pertinencia o no de los códigos de ética profesionales, en particular para la antropología, pongamos por caso que durante 2004 un grupo de investigadores patrocinados por A. Marín, practicante español de antropología biológica, que trabajaba en una universidad mexicana, realizó una investigación en diversas regiones de México, haciendo acopio del ácido desoxirribonucleico, ADN, de restos de osamentas de personas de grupos étnicos diversos. Además, se dedicó a recopilar cabellos de integrantes de grupos étnicos en varias regiones culturales. Al término de su investigación decidió reincorporarse a una universidad en Barcelona, donde trabaja en la actualidad. Los resultados de su trabajo se desconocen en el gremio antropológico mexicano, pero no sus procedimientos de acopio de información. Si bien es cierto, no violó ningún código ético escrito, eso no quiere decir formalmente que no haya incurrido en falta de ética respecto de su investigación. La razón es que en México no hay códigos éticos para áreas de investigación emergentes y tampoco para las disciplinas en boga. Mientras en el ámbito académico se discute sobre la figura de un ombudsman para la defensa del honor de los agremiados antropólogos y su pertinencia al interior de las universidades, el tiempo transcurre y suceden casos como el del mencionado, que al ocurrir dentro de un contexto sin restricciones sobre acceso y uso de información genética, que seguramente podría alimentar el Human Genome Diversity Project, puede llegar a promover prácticas de colonialismo genético sobre la potestad.
Tu cuerpo me pertenece, Marx, 2005. Debates como este demandan del ejercicio teórico y práctico sobre la emergencia y creación de códigos éticos para la regulación de las disciplinas. La historicidad de los códigos de ética para la regulación de las prácticas de intervención humana se remontan a la historia del consentimiento informado, Faden and Beauchamp, 1986, cuyos principios pueden resumirse en tres aspectos generales. A. Que los pacientes o sujetos deben estar de acuerdo con una intervención basada en la comprensión de la información relevante. B. Que el consentimiento no esté sujeto a influencias que podrían determinar el cauce de las respuestas del sujeto o paciente. Y C. Que el consentimiento debe involucrar el otorgamiento intencional del permiso del sujeto para una investigación. Para el caso de las ciencias sociales en particular, se ha intentado la síntesis de los siguientes principios éticos para salvaguardar la integridad de los participantes de una investigación. Maquela, 2008. A. Participación voluntaria y consentimiento informado. B. Confidencialidad, anonimato y protección de los datos. C. Protección de los intereses de aquellos a quienes se estudia. D. Participación en debates públicos. E. Libertad para publicar y acceder a los datos. F. Visibilidad pública versus investigaciones clandestinas. G. Resolución de quejas de adjudicación prejuiciosa de valores a los sujetos estudiados. Y H. Diferimiento de la autoridad del etnógrafo hacia la responsabilidad compartida con pares de investigación. La adopción de principios éticos para el caso de la antropología no puede desvincularse de la historicidad social de la disciplina, dado que en México no existe propiamente un límite acerca de cómo el cientista social se relaciona con el mundo, su disciplina, sus pares de investigación, y en virtud de que nuestra disciplina está más cerca de una concepción y práctica anglosajonas, baste con mirar las modas antropológicas y sus contextos de producción para dar testimonio de las tendencias de la conciencia moral de la antropología mexicana. Ofrecemos algunos ejemplos de esta idea que sirven como marco de sentido para lo que se está afirmando. A. En México, durante la época del caudillismo y de la necesidad de construir un Estado-nación, los estudios sobre las áreas culturales de cara al tema de integración social llevaron a los antropólogos a pensar que el otro, como desintegrado y atrasado, el imperativo categórico consistía en anteponer los intereses de la nación frente a la desintegración social y el atraso. Más tarde, cuando la modernización del país requería nuevas formas de articulación de lo disperso, el centralismo se tradujo en prácticas antropológicas de áreas culturales. ¿Qué áreas eran de atraso y cuáles potencialmente de vanguardia? Mientras los estudiosos dedicaban tiempo a la reconstrucción de las civilizaciones de riego, discutiendo las premisas de Wittfogel,
El Estado avanzaba en la construcción de presas hidrológicas para la producción de energía eléctrica para los núcleos urbanos emergentes. Entre las décadas de 1950 y 1960 se percibe un tono pesimista en la idea de desarrollo en Latinoamérica. La región se habría visto envuelta en una crisis de civilidad y de atraso de los países latinoamericanos, incluido México. La diversidad no era tema de agenda, sino la colectividad. El nacionalpopulismo y la creación de estrategias de amortiguamiento social para evadir el conflicto habían apostado por la homologación de las identidades diversas. Zapata, 2001. La adopción del estructural funcionalismo habría sido cuestionada por eludir el tema del conflicto social. La ruptura del compromiso funcionalista y los movimientos sociales de la década de 1960 advertían sobre el giro marxista en la antropología. Ortner, 1993. Hacia la década de 1970 el marxismo fructificaría en los debates antropológicos. Los materialistas culturales asumirían como eje de reflexión la simetría entre desigualdad y pertenencia a grupos étnicos, aunque seguían pensando con categorías holistas, como las enarboladas por el movimiento obrero campesino. En este contexto, un equipo de antropólogos mexicanos se dedicó a trabajar en temas relativos a la distribución de la riqueza y las asimetrías de posesión y usufructo de los recursos escasos. Hacia 1980, el llamado ajuste estructural en la economía serviría de protocolo al advenimiento del neoliberalismo. Sader, 2001. La conversión de Gertz desde la ecología cultural hacia una antropología interpretativa marcaría el inicio de otras formas de hacer antropología. Contexto, juegos de lenguaje, actores, puntos de vista del autor denotarían los nuevos códigos de relación social entre antropólogo y los objetos de conocimiento antropológico. El terreno era propicio para la crítica postmoderna. La década de 1960 se caracterizó por la emergencia de la crítica de la objetividad y la textualización de la cultura. El poder de la escritura mostraría los múltiples excesos cometidos en nombre de la ciencia. En este contexto, las denuncias por el desempeño de los antropólogos adquirieron tintes internacionales. Los años siguientes, en la década del 2000, dan testimonio de la resonancia de un debate aún por fomentar a riesgo de que se debilite eticidad para la antropología. Nunca como ahora tenemos mayor conciencia de la diversidad y de las implicaciones que resurgen al violentar los límites acerca de lo que la antropología puede y debe hacer. Como observamos, los periodos que conforman idealmente el marco de sentido para el desarrollo de una historia social y argumental del ejercicio de la profesión antropológica en México están lejos de asimilarse de otras historias sociales, no obstante que en un marco ampliado
puede haber puntos de contacto. Estos puntos de contacto marcan influencias, aunque también permiten realizar diferencias en sentido fuerte que otorgan singularidad a las formas de concebir la relación entre etnógrafo y pares. Por citar solo un ejemplo, en el caso de la etnografía que se practica en Estados Unidos, se demanda el consentimiento de la población o el núcleo de sujetos que habrán de fungir como informantes clave, mientras que en México la población no está habituada a pensar en términos contractuales, sino filiales, y solo cuando surgen conflictos de interés, sobre todo en el ámbito de la antropología aplicada, los sujetos se convierten o se expresan como actores políticos que reclaman negociaciones como la del consentimiento informado. Por consecuencia, la singularidad orienta la reflexión sobre códigos éticos, pero también la cuestiona, pues tarde o temprano el quehacer antropológico habrá de vérselas con la jerarquización de valores. Singularidad fundada en la diferencia, que no niega la multiplicidad, sino que afirma su especificidad dentro de un conjunto de valores frente a otros. Más allá debe haber posibilidad de fundar un ejercicio racional en la concepción ética de la disciplina que no sucumba a la tentación de la insularidad ni a la victimización o heroicidad de sus artífices, sobre todo porque la antropología no es una disciplina cerrada sobre sí misma y tampoco un lenguaje privado, sino más bien público, abierto e indeterminado. Los códigos éticos deberían cifrar a la disciplina. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el siguiente apartado. Ética, antropología, política.